Mis estimados alumnos, ¿cómo están? Alumnas y alumnos, atendiendo a todo este tema del lenguaje inclusivo, me apuntaba alguna vez una colega, ¿no? Entonces, bueno, el siguiente tema, y lo habíamos dejado pendiente hasta aquí, es el de la política de las políticas. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a todo el proceso político, a todo el jaloneo, digamos, entre las diferentes fuerzas y posturas políticas respecto de las políticas públicas, de la toma de decisiones o en específico de las medidas que se van a tomar por parte del Estado, ya sea en participación con la sociedad o con ciertos grupos de la sociedad, ¿no? Entonces, esto se refiere, digamos, a todo este juego de poder que hay detrás de la formación de las políticas públicas. Como apuntes generales, iniciamos con algunos conceptos donde hay que tener cuidado, por ejemplo, con las recetas de las políticas. Ya lo hemos platicado a lo largo del curso, tenemos que ser muy conscientes que, que las políticas públicas van a ser contextuales, que tienen que ser adaptadas a un contexto específico, por lo tanto hay que empaparnos de ese contexto y no cualquier receta de políticas públicas va a quedar, ¿no? Lo reiterábamos, los hacedores y los analistas de políticas públicas son como sastres que hacen trajes a la medida y no necesariamente los hacen en serie. Entonces, no todos los trajes quedan, ¿no? O no cualquier traje queda a la medida del cliente, que en este caso es la sociedad de la que estamos tratando. Los efectos de las instituciones políticas en las políticas se entienden de manera sistémica. ¿A qué se refiere esto? Las instituciones políticas son todas aquellas normas, conductas, reglas, formales o informales, que determinan la manera en la cual se distribuye y funciona el poder político en una sociedad. Ahora bien, para entender cómo estas reglas y normas de política influyen en la hechura de las políticas públicas, tenemos que entender estas normas de manera sistematizada, es decir, como parte de un todo, no nada más de manera aislada. Me explico. Si dentro de una política pública, por ejemplo, de algún tema de transporte, ¿no? Que es bueno, que tiene que ver el proceso político y las instituciones políticas con la política pública de transporte o de movilidad que hay en una ciudad como León, Guanajuato. Bueno, pues tiene que ver primero con cómo está conformado la participación que tiene el empresariado, qué tanto peso tienen, por ejemplo, los empresarios de transporte, porque de eso se trata la política pública, cuáles son los mecanismos políticos para poder aprobar o no un concesionamiento del servicio público de transporte, y entonces tú puedes ser una alternativa o no puede ser una alternativa, eh, qué tanto colaboran o no los empresarios con los gobiernos en León y bajo qué esquemas, quién manda, quién obedece. Eso nos lo va a decir las instituciones políticas, pero tenemos que analizar estas instituciones políticas de manera sistémica o sistemática, si lo quieren ver así, es decir, donde son parte de todo un sistema y ese sistema lo tenemos que analizar, es decir, desentrañar, partir en pedazos para poderlo entender, ver cuáles son las conexiones, cómo está interconectado todo y a partir de ahí pensar la política pública. Entonces, de alguna manera, y a lo mejor ustedes se lo han cuestionado, tanto como otras personas con las que he estado platicando, a lo mejor la política pública de movilidad de la ciudad de León, quisiéramos que fuera una ciudad mucho más bicicletera. Yo vivo en Boulevard Aeropuerto, o bueno, cerca de Boulevard Aeropuerto, y todo ese traslado de Boulevard Aeropuerto es imposible, bueno, no es imposible de facto, pero es sumamente riesgoso andar o ser ciclista en Boulevard Aeropuerto, ¿no? Y hay mucha gente con la necesidad de trasladarse. Sin embargo, el transporte público es bastante lento, ustedes lo han sufrido, es bastante lento, es bastante malo, es muy espaciado, hay demasiado tráfico. Sin embargo, la viabilidad de las ciclovías en Boulevard Aeropuerto pareciera nula, ¿no? Y pareciera que es bastante rentable ahora ya para los empresarios del transporte. ¿Por qué no hacer ciclovía? ¿O por qué si hay una red de ciclovías en León, por qué no están lo suficientemente resguardadas? Porque hay gente en contra de las medidas que se tomaron, por ejemplo, de la ciclovía en López Mateos, ¿no?
Y esto tiene que ver con las instituciones políticas que rodean el sistema político de la ciudad de León, que está enmarcado dentro del sistema político del estado de Guanajuato y a su vez de México, pero en específico el estado de Guanajuato trae ciertos asegúnes en sus instituciones políticas, en los arreglos informales incluso entre grupos de poder político y grupos de poder empresarial. Y entonces esto nos da una mayor explicación de por qué ha sido tan complicado hacer de León una ciudad bicicletera y por ende de avanzada en términos de movilidad. Cuando sí tiene las necesidades, tiene a lo mejor las condiciones, porque es una ciudad incluso en planicie, ni siquiera León es un valle, no tenemos inconvenientes territoriales, digamos el Boulevard Aeropuerto no está de subida, no está de bajada, no es tan riesgoso en ese sentido y aún así no lo estamos aprovechando, ¿no? Y eso tiene que ver con los intereses políticos de ciertos grupos empresariales, con intereses de grupos de poder. Así es como a lo mejor podemos desentrañar y entender cómo la política influye en la forma en la que se hacen las políticas públicas. Otra consideración es que la capacidad de cooperación de los actores es determinante, ya lo explicaba con este ejemplo. ¿Qué tanto cooperan o no con una política pública o qué tan favorable va a ser la opinión de ciertos actores con cierta política pública? Va a determinar qué tanto funciona nuestra política pública. La institucionalización de los actores posibilita el éxito de las políticas. Esta institucionalización tiene que ver con que se estén formando o que haya una formalización de estos grupos políticos. Los grupos empresariales son grupos políticos y justamente se asocian, o los gremios, los colegios de abogados, las barras de abogados, los colegios de médicos, etcétera, se agrupan y se colegian justamente, forman este colectivo gremial para poder tener una institucionalización mucho más formal y entonces tener una participación política más activa donde puedan, puedan intervenir de una forma mucho más, digamos, mucho más institucionalizada de las políticas públicas, ¿no? Que si fueran de manera individual. Los incentivos para los actores son clave, les decía yo, aquí por ejemplo no hay colectivos de ciclistas, por un lado no está la institucionalización de estos actores, ciclistas urbanos, pero por otro lado los incentivos de los actores políticos, como en este caso los partidos políticos, los tomadores de decisiones tienen incentivos económicos para con los transportistas tienen sus propios incentivos de utilidad privada y pareciera que los incentivos que tenemos los ciudadanos son pocos, ¿no? Y entonces por eso la política de movilidad en la ciudad de León es mucho más restrictiva y está hecha más para los automovilistas y para un transporte público que es bastante aprovechable, pero es poco beneficioso para la sociedad en su conjunto o para quien más lo necesita y más lo usa. El liderazgo funciona, es vital para el desarrollo institucional. Es un tema con el que yo dijera, por ahí tengo un issue, tengo un conflicto ontológico con el tema del liderazgo respecto a no nada más de las políticas públicas, sino de los gobiernos. Me parece que, sobre todo en América Latina, necesitamos desembarazarnos un poco de este concepto de liderazgo. Sin embargo, hace muy poco, hace una semana, como mucho, leí un concepto, que el concepto de liderazgo tiene dos grandes vertientes. Una es la poética, que tiene que ver con este inspirar, con esta visión, con estos, digamos, con esta parte que todos conocemos del líder, ¿no? Que el líder es el que empuja, que el líder es el que jala el grupo, el que le dice por dónde, el que le da la visión, el que está insistiendo, el que persiste, el que es el ejemplo, etc. Y por otro lado, la parte de la organización. Pareciera totalmente discordante, pero es importante eso. El líder debe contar con una organización, debe traer un grupo de trabajo que haga la talacha, que haga el trabajo que se debe de hacer de manera ordinaria, ¿no? Entonces, este concepto de liderazgo me gustó porque trae estas dos vertientes y entonces este liderazgo funciona para el desarrollo de una institución. Debe haber personas que empujen, exactamente, pero deben de traer también un grupo de trabajo que haga el trabajo día a día, que se estructuren organizacionalmente y que sean los que saquen adelante las organizaciones para posteriormente institucionalizarlas.
Y entonces los liderazgos empujan, pero son el grupo de trabajo quienes al final tratan de o forman las instituciones. ¿Cuáles son las características clave para una política pública? Y esto va a ser pregunta de examen, desde ahorita se los digo, estos temas van a ser pregunta de examen. Grábenselos, revisen las políticas públicas que están analizando ahorita a la luz de estas características claves. La primera, estabilidad. La política pública tiene que ser estable. Segunda, la adaptabilidad. La política pública debe tener esa flexibilidad para adaptarse al medio, pero también a las circunstancias cambiantes. Debe haber una coherencia y coordinación en la política pública. Nos referimos a que la política pública, entre lo que dice y lo que se hace, entre lo que se diseña y se implementa, tiene que haber coherencia, tiene que tratarse de lo mismo y tiene que haber una coordinación de las diferentes áreas que intervienen. La calidad de la implementación, debemos de ser muy exigentes en la manera en la que se implementa la política pública. Tenemos que estar detrás de cómo se diseñó y cómo se está implementando. Tenemos que estar detrás ahí, tenemos que exigir a las instituciones que la calidad de implementación sea máxima. La orientación al interés público. Si una política pública no tiene esa orientación al interés público, debe de ser no satanizada, pero debe de ser atacada y debe de ser criticada. Y en la evaluación, el tema del interés público. ¿A quién le está interesando que esa medida se tome y quién se está beneficiando de ello? Eso es bien importante. ¿Quién se está beneficiando de que la política pública se esté dando como se está dando? La eficiencia. Los recursos siempre son escasos. Hay que procurar la eficiencia a toda costa cuando una política pública se lleve a cabo. Desde su diseño hasta su implementación y la evaluación. La evaluación de eficiencia va a ser relevantísima en una política pública. Los recursos no los podemos desperdiciar, ¿no? Ese concepto de costos hundidos, que en algún momento lo platicamos, debe de evitarse a toda costa. Perdón. El poder y las políticas públicas. La configuración del sistema de gobierno puede afectar en cierta medida el funcionamiento de políticas públicas. No es lo mismo un sistema de gobierno monárquico que uno parlamentario, que uno semiparlamentario, que un sistema de gobierno democrático o republicano donde hay pesos y contrapesos. Esto va de alguna manera a determinar cómo funcionan las políticas públicas, quién decide al final. Se consideran las políticas públicas como el resultado de intercambios complejos entre actores a través del tiempo. Ojo con este concepto de las políticas públicas visto más desde el poder político. Las políticas públicas son el resultado de intercambios, es decir, de interacciones complejas entre actores políticos, actores que buscan poder. ¿Sí? No necesariamente el poder político ni partidos políticos nada más. Entre actores políticos a través del tiempo. Es decir, constantemente los actores están en una historia floja, están en esta interacción compleja. El resultado de esto va a ser las políticas públicas. Al final, lo que va a salir de esas interacciones son las políticas públicas. Preguntas importantes que hay que hacerse del proceso de formulación de políticas públicas, que aquí lo vamos a abreviar con PFP, proceso de formulación de políticas. ¿Quiénes son los actores clave? Siempre preguntémonos, y esto les va a servir para el análisis en su policy paper. ¿Quiénes son los actores claves en el proceso de formulación de la política que estamos analizando? Otra, ¿cuáles son las facultades y funciones de estos actores claves? ¿Qué tanto tienen facultades formales o informales? ¿Cuáles son sus preferencias? Incentivos, es decir, que los incentiva a actuar como lo están haciendo. ¿Y cuáles son las capacidades? ¿Hasta dónde les alcanza para actuar? ¿Cuáles son sus horizontes temporales? Es decir, estos actores tienen una temporalidad, son atemporales, todos somos temporales, pero eventualmente hay quienes tienen un periodo de gobierno, hay quienes tienen un cargo durante más tiempo, hay quienes son actores políticos de facto y entonces no tienen una temporalidad definida. ¿En qué escenarios interactúan y cuáles son las características de los mismos, incluyendo hasta poderes factuales, como el narcotráfico en México? El narcotráfico en México es un actor político factual que incide en el tipo de políticas públicas a las que se pone atención, cuáles son los temas que se ponen en la agenda y cómo es que se tratan estos temas de política pública. ¿Cómo son? Ay, perdón, aquí se me fue un signo de admiración en vez de una interrogación. ¿Cómo son los intercambios o transacciones que emprenden? ¿No? ¿Cómo se da este choque entre diferentes grupos de poder, entre diferentes actores? Es importante analizarlo, ¿no?
es muy diferente a lo mejor cómo se dan estos choques de poder, les decía yo, a lo mejor entre el narcotráfico y las policías o los cuerpos de seguridad, y cómo se dan este tipo de situaciones a lo mejor entre la mafia rusa y los cuerpos de seguridad o los cuerpos de inteligencia en otro país, ¿no? Son diferentes cómo se dan estos intercambios o transacciones de poder. ¿Se dan? Sí se dan. No nos espantemos, pasa en México y pasa en otros países. Pero es diferente el análisis porque son diferentes los escenarios. Hasta aquí dejo este video para dejarlo muy sencillo de 15 minutos y después en el siguiente video veremos gobernanza y proyectos políticos, que eso tiene que ver con la lectura de Caldera. Verán que es muy interesante también el ver cómo la gobernanza como un proceso y los proyectos políticos cómo se van diluyendo. Y esto tiene que ver todavía con los roles, con los actores y con las instituciones. ¿Sale? Hasta aquí dejamos este video. Los veo en el siguiente. Hasta luego.